Buenos días a todos. Lo de PFP es Precision Warfare Protection. Está de moda tanto el concepto y meter palabras inglesas por el medio. Vale, un poco todos los ponentes o todas las ponencias que hemos visto hasta ahora estaban muy orientadas al concepto verde que se establece hoy en día, concepto renovable, fotovoltaica, eólica, plantas de biogás o de hidrógeno. Y sí que es verdad que la normativa en España no dice casi absolutamente nada al respecto, más que hay guías de reconocido prestigio que puedes utilizar o irte a norma más americana, UL, NFPA, Factory Mutual, etcétera, etcétera, pero la normativa española no dice mucho más. Entonces, no dejemos de pensar que la normativa española y los requisitos prescriptivos no deja de ser una normativa de mínimos y todo lo que hagamos a mayor será en pos de la seguridad. Y no por tener el cumplimiento legislativo normativo estamos seguros, sino que muchas veces estamos obviando riesgos que simplemente por el concepto de carga al fuego que se establece en el RSCA pues no entran dentro de esos patrones, ¿no? La ponencia de hoy va un poco más orientada al resto de plantas de generación de energía que tenemos. A día de hoy existen diversos tipos de plantas de generación de energía, hidroeléctrica, eólicos. Sí que es verdad que toda esta tecnología que estabais hablando de 2 kilovatios se lleva utilizando desde hace cientos de años. Presas y molinos siempre se utilizaron, siempre existió, solo que ahora se utilizan para la generación hidroeléctrica, ¿no? A mayores, a día de hoy tenemos también la fotovoltaica, eólica y todas las renovables que están haciendo, pero todas o casi todas, excepto el hidrógeno, que es un vector, tienen un nexo común que es la generación eléctrica, ¿no? Digamos que da igual de dónde provenga, lo que buscamos es un kilovatio eléctrico de energía útil, ¿no? Entonces, dentro de todas las posibles plantas que existen, hay estadísticas que más o menos te dicen, por ejemplo, dentro de las plantas térmicas hay tablas que te dicen qué es lo más, estadísticamente, qué es lo más probable que se termine fastidiando, por decirlo bien. Por ejemplo, turbina, generador y transformador son elementos que en todo movimiento rotatorio están presentes y están presentes en la mayoría de centrales. Hablamos de las clásicas de fuel, gas, ciclo combinado, biomasa, todas estas al final no dejan de tener una turbina, un generador y un transformador. Es todo proceso de convertir un movimiento rotatorio en una parte eléctrica, ¿no? Entonces, esto es un porcentaje que veis que si sumamos turbina, generador y transformador, tenemos el 84% de pérdidas que se generan a lo largo de el posible uso de una central a lo largo de los años, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a alguna en particular, como puede ser el tema de los residuos para conversión en energía eléctrica, que podemos estar más o menos de acuerdo en que es una energía verde, la biomasa, que no deja de ser de quemar, pero bueno, vemos que el 50% de todos los problemas de funcionamiento o toda la inversión o todos los defectos producidos han sido producidos por el efecto del fuego, ¿no? El resto son pues, defectos mecánicos, eléctricos, sobrepresurización o colapso, ¿no? Entonces vemos que hay ciertos tipos de plantas, como puede ser por ejemplo, biomasa, etcétera, etcétera, que pueden tener un contenido, un riesgo porcentualmente muy importante, lo mismo con las plantas térmicas y a mayores todo lo que hemos visto, ¿no? Digamos que estamos mezclando generación eléctrica, elementos rotatorios con líquidos aceites, en la mayoría, para permitir ese movimiento rotatorio con el riesgo eléctrico y normalmente estamos en presencia de, estamos quemando algo en las clásicas o en las nuevas con generación eléctrica. Vale, entonces, dado que la normativa española, por decirlo así, lo único que hay a día de hoy básicamente es el 2267, que se va a actualizar en previsión este año o el que viene, el único inciso que hace es para plantas fotovoltaicas, que aparece un nuevo apéndice y da ciertas recomendaciones, pero no dice en sí cómo se tratan el resto de plantas, ¿no? Entonces, realmente, si tú haces un 2267 de una planta de generación eléctrica, seguramente te saca un riesgo bajo medio, con lo cual, con poner extintores, pulsadores y sirenas, saldrías del paso a la parte normativa. Está claro que con esa dotación mínima no tienes protegida tu planta, ni mucho menos, ¿no? Por eso sí que me gustaría presentar o decir que, por ejemplo, en la NFP 850 sí que hay una directriz o una norma que ya lleva varias versiones evolucionando, ahora mismo la última es la del 2020, que sí que establece para cada uno de estos tipos de plantas generadoras, hablemos de turbinas, generadores de combustión, combustibles alternativos, turbinas eólicas, solar, geotermia, ciclo combinado,
hidroeléctrica, incluso en la última revisión aparece aire comprimido, volantes de inercia, etcétera, etcétera, pero tampoco está muy desarrollado. Y sí que viene una guía de cómo tienes que matizar tus objetivos, que es lo que tus objetivos reales, y a partir de ahí generar una serie de, pues bien sea composición de layout, modificando elementos o planteando sistemas de detección y extinción que aíslen esos riesgos para convertir una planta segura, desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista del funcionamiento de la planta en sí, ¿no? Lo que veis ahí al final es un diagrama de bloques, que es que establecemos nuestros inputs, a qué queremos llegar o qué nivel de seguridad queremos que tenga nuestra planta, y a partir de ahí vamos desarrollando toda la elaboración, ¿no? Existe la parte un poco más prescriptiva, que te lo dice la norma, y existe un poco la parte más prestacional, que también la norma te indica los puntos o los objetivos que tienes que llegar, ¿no? Y aparece una serie de apéndices con cada una de las diferentes plantas de generación de energía. Y aprovechando el título de generación de energía, pues la normativa que veo más apropiada es la NFP 850. Dentro de las diferentes plantas que vayamos a tener, la normativa al final se centra en 4 o 5 puntos básicos, que es la sectorización de incendio. La norma española lo recoge, pero sí que es verdad que para espacios abiertos no tiene mucho desarrollo. Entonces, más que sectorizar al concepto sector que entendemos en nuestro país, como puede ser un cubículo cerrado resistente al fuego, se centra más en aislar, igual en espacios abiertos, un riesgo con respecto a otro, bien sea con el espaciamiento o bien sea con elementos de protección mediante agua pulverizada, hidrosils, etcétera, etcétera, ¿no? Riesgos más enfocados a un riesgo externo o un posible riesgo de incendio, ¿no? A mayores, los sistemas de detección y alarma, que están muy enfocados a la evacuación de las personas, un pulsador, suelta la alarma, la gente evacúa, o un detector de incendio, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en plantas en las que tenemos diversos elementos combustibles, gases, etcétera, etcétera, sí que entra más en valor como son equipos más industriales, ¿no? Como puede ser los detectores de llama, que hablaron anteriormente, los detectores de gas, bien sea de hidrógeno, en algún tipo de planta, como pueden ser las plantas de biogás, metiéndolo parte de la renovable aquí. Está el ácido, el sulfídrico, que es un gas que para las personas es totalmente letal, y en todo el concepto generación, vamos a decirlo así, tipo refinería o demás, está muy presente y lo tienen muy interiorizado, la conciencia de seguridad en ese sentido. Lo mismo con otros muchos gases que pueden aparecer, hidrógeno, CO, etcétera, etcétera, ¿no? Luego los sistemas de extinción automático, que al final, una vez que ves una planta de generación de energía, tienes que verlo de 2 puntos de vista. A nivel macro, es decir, tienes todo el conjunto, en el que tienes muchos elementos que por sí mismos pueden causar un incendio, y tienes que verlo a nivel micro, es decir, una vez que he catalogado qué son los riesgos asociados a mi sistema o a toda mi planta, pues tengo que ir, vale, ¿cómo voy a proteger cada uno de estos elementos, ¿no? Anteriormente hablaron, por ejemplo, del tema de las bombas, de las bombas con elementos hidráulicos, de las bridas, etcétera, etcétera. Pues si tengo que proteger todos estos elementos, pues tengo que dotar a mi sistema de mínimo la extinción adecuada a todos esos elementos, luego hacer, pues si es con agua, pues una red mallada y dimensionar mi grupo de bombeo acorde para ese riesgo más desfavorable, ¿no? Otra cosa que dice la norma también es que se hagan hipótesis de riesgo, ¿no? Es decir, yo tengo, imaginaros, un tanque, pues en caso de defecto o problema o incendio en ese tanque, ¿qué se va a ver afectado, ¿no? Y todo eso es lo que yo tengo que proteger. Entonces, dentro de esas hipótesis, pues puedes evaluar diferentes, ¿no? Y a mayores, los medios manuales, que bueno, siempre se requieren, bien sea para uso no profesional, extintores OBIES o hidrantes, monitores de agua espuma, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco los principales objetivos que se persiguen en la protección. Luego es verdad que cuando hablamos de riesgos más específicos, ya intenté simplemente sintetizar los que veo en la parte de generación eléctrica como más específicos o más problemáticos, como son, por ejemplo, la parte de transformadores y generadores, que están presentes en toda generación eléctrica, con su posible consecuencia de problemas, ¿no? Yo tengo un transformador, si se me quema el transformador, pues tengo el problema de que tengo que comprarme otro, hablamos de miles o millones de euros, y el problema de que estoy dejando de dar servicio y estoy perdiendo de suministrar electricidad, con lo cual es una pérdida económica y un perjuicio económico que tengo, ¿no? Bueno, peor sería si se transfiriera el incendio a generadores adyacentes, ¿no?
El tema de las turbinas también, son generadoras de electricidad, el tema de toda galería de cables o posibles cintas transportadoras, donde aquí ya entramos un poco en el concepto de expansión del incendio, ¿no? Pues tener un incendio y con una cinta transportadora que lo estés llevando totalmente a otro sector de incendio, por lo cual pues, estás transportando el incendio, ¿vale? Temas de aceite y lubricante, sobre todo para grandes, pues desde centrales hidroeléctricas o aceite lubricante para grandes válvulas o los propios generadores. Al final, el aceite puede tener bajo punto de inflamabilidad o alto, dependiendo del que se use, pero es un elemento muy susceptible, ¿no? Trabaja a altas temperaturas y puedes llegar al punto de ignición. Luego, el último riesgo que teníamos aquí era cuadros eléctricos, que bueno, es un incendio, es una tipología bastante conocida, no es en sí propia de las centrales de generadoras, todas las plantas en las que trabajamos tenemos cuadros eléctricos y es un riesgo que a día de hoy está bastante concienciada el cliente final, el usuario final de proteger este tipo de riesgo, ¿no? Dentro del concepto de transformadores o como es un incendio tipo, por ejemplo, un vídeo típico de YouTube, vemos un poco cómo es el proceso, ¿no? Al final vemos que hay una parte en stand-by que no pasa absolutamente nada, el transformador está trabajando en sus condiciones de funcionamiento y de repente lo que explota es el depósito de aceite, ¿no? Y vemos que todo lo que arde realmente es el aceite que sale de ese depósito, ¿no? A partir de aquí empieza un conato y a partir de aquí puede desarrollarse, pues si ese aceite saltara hacia el transformador adyacente, pues seguramente perdieras 2 transformadores, ¿no? Por el camino. Entonces, es un incendio muy típico. El aceite de los transformadores no deja de ser muy parecido al aceite de los coches, ¿no? Al final, tú tienes un coche y cada cierto tiempo tienes que cambiarlo. Ese aceite está sufriendo temperatura, humedad, el aislamiento se ve perjudicado, puede haber arcos eléctricos que incrementen la temperatura y ese aceite en el momento que ve una rendija de salida entra en autoinicio, ¿vale? Y es lo que vemos en el vídeo, ¿no? Entonces, la normativa, tanto la española, y aquí no hablamos del RCCA, sino que hablamos del reglamento de alta tensión, establece dos puntos, bien sea trafo exterior o trafo interior, que hay que protegerlos, ¿vale? Entonces, los transformadores exteriores normalmente te dice, bueno, la captura de pantalla es de Factory Mutual, pero bueno, creo que la normativa española pide 1 hora, Factory Mutual y NFPA piden 2 horas. Lo que te dice es que tengas una barrera al fuego, ¿no? Un muro normalmente de hormigón, los que veis por ahí son de hormigón, de 20 30 centímetros, y el objeto es que en caso de que tengas un conato o un posible derrame en un transformador, no se vea afectado el transformador adyacente, ¿no? Lo que tratamos es de, vale, mi depósito de aceite y mi transformador ha quedado fuera de uso, mi transformador está fuera de servicio, lo que tengo que intentar es que no se contagie al resto para seguir garantizando el servicio, ¿vale? A mayores, la normativa, tanto la 23.503 como la NFPA 15, que son muy parecidas, de hecho, una es casi copy-paste de la otra, establecen ciertos criterios de diseño. La norma te dice que tienes que proteger una extinción automática y el reglamento de alta tensión como que hay una parte que lo deja, bueno, si los medios de extinción que sean oportunos, ¿no? Como que lo deja un poco en el limbo. Sí que es verdad que otras, el CPA 850 y demás, se protege totalmente el transformador, siempre que sea de aceite, si son secos no aplica, dado que no se tiene esta problemática del incendio. Y lo que se pretende es enfriar, no en sí apagar, sino enfriar totalmente el transformador y los transformadores adyacentes para que esa radiación producida por la deflagración, ignición, etcétera, etcétera, no se vean afectados los laterales, ¿va? Puse las dos normas simplemente porque la NFPA 15, la última, creo que es del año 2022 y la NFPA, la UNE 23503, creo que es del año 89. Una vez, volver a remarcar que realmente la normativa a nivel europeo o español, pues vamos realmente muy por detrás del estándar de ensayos de los americanos en este sentido, ¿no? En el 89 pues, yo era un niño y ahora no. Vale, aquí vemos un ejemplo de una protección de un transformador que vemos simplemente, bueno, para quien no lo entienda. El transformador al final hay diversos elementos de detección que podemos tener asociados, como pueden ser cable térmico, detectores térmicos tipo Fenwal o lo demás, y va asociado a una acción. Esa acción lo que pretendemos es mojar con agua pulverizada el transformador para refrigerar todas y cada una de sus caras, ¿vale? Aquí vemos también el muro de hormigón detrás en el otro sentido, ¿vale? A mayor es la norma, bueno, la tubería es de acero, hablamos de electricidad,
la norma te marca unas distancias mínimas a elementos conductores de la electricidad, ¿no? O sea, se establece, aparte de mojar el trafo, que entendemos que ha sido desenergizado primero, que hay unas distancias de seguridad para el riesgo eléctrico, ¿no? Y al final lo que se pretende es un poco un agua pulverizada y mojar totalmente el transformador, ¿no? Aquí vemos un puesto de control de diluvio, del que está pasando totalmente el agua, y vemos cómo proyecta directamente sobre el transformador, ¿no? Es un agua pulverizada. Estamos demandando 10,2 litros por minuto por metro cuadrado, y lo que pretendemos es mojar, refrigerar, enfriar totalmente el transformador o incluso el posible transformador adyacente, ¿no? Aquí vemos los muros de hormigón, que al final lo que conseguimos es separar un transformador del otro, garantizando que en caso de incendio o problemas, el adyacente no se vea afectado, ¿no? Sea una instalación fotovoltaica, sea una instalación hidroeléctrica, sea una instalación térmica, todo va a pasar por aquí, todo va a pasar por aumentar la tensión. La ley de Ohm sigue siendo la ley de Ohm desde hace muchos años y no va a cambiar. Hay que aumentar la tensión para reducir pérdidas en el transporte de energía, ¿no? Vale, otro punto que tenemos o solemos tener en los elementos generadores de energía, que parten desde el punto de vista de un movimiento rotatorio, son las turbinas y los generadores, ¿no? Al final lo que se pretende en estos casos es que no aumente la temperatura que tenemos tanto en sí en los cojinetes como en estos elementos, que haga que el posible fluido, normalmente aceite lubricante, etcétera, etcétera, con mayor poder o menor punto de inflamación, genere un posible conato de incendio, ¿no? Volvemos a lo mismo, un tipo riesgo un riesgo tridimensional, que es aceite o líquido inflamable en altura, ¿no? Para eso existen varios estándares. Por ejemplo, el que comparto, por ejemplo, es de Factory Mutual, en este caso, que tiene una ficha técnica totalmente orientada a la protección de turbinas y generadores, en el que se establece una protección a nivel de rociadores en techo, y a mayores una 2.840 litros de medios manuales, que es bastante, para quien no lo sepa, ¿no? Esta densidad, en principio, está hecha para aportar durante la superficie del recinto, o sí que es verdad que habla del concepto de áreas de drenaje, ¿no? Que digamos que si yo estimo que debajo de mi generador puede haber unas rendijas que me puedan llevar cualquier tipo de líquido inflamable, o unos volardos o algo que permita que quede contenido, pues me puede llegar a permitir bajar esa área de operación, ¿no? Existe concepto de protección del techo, existe, de hecho hace poco me tocó una en la que había un forjado de hormigón a 4 o 5 metros de altura, en la que se ponía el generador justo encima, y lo que se pretendía era la posible protección de cualquier pull fire o incendio tridimensional que se pueda producir debajo de eso, ¿no? Entonces, o dimensionamos para esos 465 metros cuadrados de posible riesgo, o si no, intentamos contener todo el posible riesgo de líquido inflamable que pudiera caer. Otra especificación se basa realmente en la refrigeración de los cojinetes y las zonas bajo los baldones de la turbina, en la que lo que se pretende es refrigerar esos puntos calientes que podamos tener, ¿no? Todos estos sistemas que estamos viendo al final, todos estos se basan en agua pulverizada, es decir, tipo película americana, sale por todos y cada uno de las boquillas abiertas, ¿vale? Aquí ya hablamos otra vez de agua pulverizada, es decir, en caso de que salte un posible detector térmico o lo que vaya predispuesto, pues se pretende mojar todos los cojinetes o puntos o zonas calientes que se pretenda que puede llegar a generar un problema y termine desarrollando totalmente un incendio, ¿vale? Es cierto que en la normativa española europea no hay absolutamente nada, y son los americanos los que están estableciendo puntos de criterio, de diseño, de todo esto. O sea, aquí pondríamos pulsadores extintores y nos quedaríamos tan a gusto. Vale, otro tipo de protección, aquí sí que vamos a líquidos combustibles y ya vamos a riesgos más considerables, es la de las esferas, ¿no? Aquí ya entra la ITC MIP, la de productos petrolíferos, y sí que ya indica algún tipo de refrigeración, ¿no? Aquí vemos como un sistema de agua pulverizada que lo que se pretende es refrigerar totalmente la esfera, ¿vale? Hay esferas de GLP, hay tanques de almacenamiento, productos petrolíferos, etcétera, etcétera. Aunque parezca que no, sigue habiendo en nuestro país plantas que queman fuel, existen, y hay plantas, alguna que incluso quema productos peores para generar electricidad, ¿no? No todo es verde.
Entonces, otro de los objetos que veíamos, por ejemplo, aquí veíamos, por ejemplo, una protección de una esfera, aquí vemos, por ejemplo, la protección de un tanque incendiado, ¿no? ¿Cuál es la normativa o qué se establece en la normativa? Por ejemplo, en la ITC-MIP se establece que tienes que refrigerar el posible tanque incendiado simplemente para que no llegue a colapsar, ¿no? o incluso verter espuma dentro. Y refrigerar el posible tanque que se vea afectado por la radiación térmica que produce el incendio de un simple tanque, ¿no? Es decir, si nos incendia nuestro tanque, podemos darlo casi por perdido, ¿no? Eso no va a parar de arder, a no ser que le pongas dentro espuma y lo selles. Y en todo caso, el líquido combustible que tengas dentro lo vas a tener que tirar, porque con espuma no te lo vas a poder vender. Entonces, lo que se pretende es refrigerar e intentar contener el posible colapso dentro del líquido inflamable que pueda haber, ¿no? Y refrigerar el tanque adyacente. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema típico. Es bastante visual, quizás el de abajo a la derecha, en el que vemos, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, de radiación que hacen algunas empresas de ingeniería que calculan que en caso de... La normativa española te dice, oye, pues 15 litros por minuto, o 2 litros por minuto, o 3 litros por minuto, y ya. Sí que es verdad que si vas a una parte más igual prestacional, hay ingenierías que hacen ensayos sobre la radiación que puedes llegar a emitir en caso de un tanque incendiado, ¿no? Lo que hablábamos de hipótesis 1, hipótesis 2. Aquí, por ejemplo, vemos varios tanques, pues imaginaros, la hipótesis 1 sería, pues oye, se incendió el tanque que vemos en rojo, ¿qué repercusión tienen los tanques adyacentes, ¿no? Pues dependerá del combustible que haya dentro, dependerá de la altura, dependerá incluso de los vientos que se produzcan ese día, que entendemos que se pillará una estadística de los vientos típicos que hay, ¿no? Se puede ver más afectado el tanque de la derecha que el de la izquierda en función de por dónde sopla el viento. Hay muchos factores a tener en cuenta en esto. Entonces, lo que se pretende es, el concepto es refrigerar tanque incendiado y refrigerar tanques adyacentes para que no se vean afectados, ¿no? Esto va un poco a colación del inicio. Hablábamos de sectorizar, tal y como lo entendemos aquí, sectorizar es hacer cubículos, ¿no? Como aislamiento térmico. No, muchas veces sectorizar es intentar contener un incendio dentro de un área de riesgo para que los restos de plantas de proceso, tanques, etcétera, etcétera, no se vean afectados, ¿vale? Luego hay otro punto que, bueno, esto depende un poco del tipo de central que tengamos, pero, o sea, el tipo de central, sea en este caso hidroeléctrica o demás, que muchas veces hay una galería de cables subterránea, ¿no? Por el que pasan normalmente todas las bandejas. Bueno, si no tenemos absolutamente nada, es posible que, bien sea por mal dimensionamiento, por defectos durante el paso del tiempo, etcétera, etcétera, hay muchas posibilidades de fallo de riesgo eléctrico, puedas tener un punto caliente o un punto de combustión en toda la bandeja de cables, ¿no? Entonces, también se establecen estándares para la protección de toda la galería de cables. Otro incendio más típico, y ya no es tanto de plantas de generación de energía, que sí que pueden ser en las de biomasa, por ejemplo, que puede haber cintas o algún tipo de papelera que tiene cintas transportadoras o de ese estilo, ya no tanto yéndonos a centrales de carbón, que ya no tienen esta tipología, sí que hay riesgos de fuegos en sólidos, ¿no? Cuando estamos generando energía a través de sólidos, biomasa, carbón, etcétera, etcétera, pues sí que existe el riesgo de cinta, ¿no? Y al final es una cinta que se está moviendo continuamente. Primero, tienes que pararla, porque si no vas a continuar extendiendo el incendio, y segundo, tienes que apagarla. Si no, el incendio va a quedar ahí contenido y te va a terminar por colapsar, ¿no? Al final, pues, la parte visual es bastante más representativa que cualquier cosa que os pueda contar, ¿no? Entonces, en nuestro país sí que existen varios, depende de la planta productiva, ¿no? Pues sí que existe el concepto de cinta transportadora y está bastante en uso, ¿no? Al final, para mover tipo sólidos. Lo mismo, también existen estándares para proteger el concepto de las cintas, ¿no? Existen las que tienen tapa por arriba o las que van totalmente descubiertas. Entonces, en función un poco del tipo de cinta, orientación, etcétera, etcétera, porque hay diseños que se pueden plantar con rociadores, que se puede plantar con agua pulverizada, y el objeto final es que, en caso de que tengas cualquier tipo de detección de tipo térmico u otra que estimes oportuna, puedas llegar a parar la cinta, lo primero, el interlock de la cinta, y lo segundo a refrigerar y a extinguir el incendio. Como vemos, la cinta no es muy accesible, es decir, o tienes un medio de extinción automático o los bomberos, por mucho que lleguen, tampoco llegan a 50 metros de altura con la manguera. Es decir, es bastante complicado llegar a apagar una tipología de incendio de este tipo, en el que pueda haber
sólidos combustibles a lo largo de la cinta, o la cinta es de goma, pues puede tranquilamente también ser combustible. ¿Vale? Y el último riesgo que os digo es, por ejemplo, de protección de cuadros eléctricos. Aquí, bueno, mis compañeros ya habían dicho un poco más el concepto de protección. Lo normal en cuadros eléctricos es protegerlo a través de sistemas de extinción por gas, bien sea extinción total, bien sea local en cuadros, con un sistema de aspiración, que es lo más oportuno para este tipo de detección rápida, y luego poner en valor el concepto del Dorfan test, el tan denostado que pocas veces se hace, que es simplemente hacer una prueba de presión. Presurizamos el local y vemos realmente las posibles fugas, ¿no? Los sistemas de agente de extinción por gas se basan en mantener una concentración de gas determinada durante un tiempo determinado. Si yo dejo la puerta abierta, eso no funciona. Si yo tengo aberturas por paso de bandejas, por paso de tubos o otras canalizaciones, eso no funciona. Es decir, no tiene uso si no puedo garantizar las condiciones, ¿no? Entonces, el Dorfan test eso nos permite garantizar que ese recinto es totalmente estanco y está sellado y que el gas no va a escapar por ningún tipo de rendija. Vamos.